Hola, buenas tardes a todo nuestro público que hoy nos acompaña. Estoy aquí en el monasterio de Cister, en una de las zonas más hermosas de España, a mi parecer, que está cerca de los picos de Europa, que es en el norte. Y estoy aquí en presencia de Fray Mariano Vallano, monje del Cister, que estará con nosotros el día de hoy hablándonos de un tema que no solamente es importante para la vida de un monje, sino que es un tema importante para la vida de cualquier cristiano. Y hoy vamos a ver por qué. Quédate con nosotros. Padre, buenas tardes. Muchísimas gracias por hacernos este espacio y por permitirnos entrar en este sitio, tu casa. Y pues nada, me encantaría que comenzáramos el día de hoy con una pequeña presentación. Si quieres decirle a nuestro público quién eres, qué significa esta historia de ser monje, etc. Adelante, por favor. Pues muy bien, es un placer para mí poder compartir un poco la experiencia humana y cristiana que Dios me ha concedido. Yo soy monje, como acaba de decir Hilda, desde hace ya casi 70 años. Es una gracia inmensa que nunca agradeceré suficientemente. Qué hermoso. Tenía 15 años, 16 años, cuando Dios me llamó, porque toda vocación, como sabéis, es una llamada de alguien, vocación, del latín vocare, que significa llamar. Tuve la gracia, el don de ser llamado por Dios aquí, a esta familia, pequeña familia del Cister, que vive aquí en este rincón de la montaña de Cantabria. Desde entonces he procurado responder humildemente, sencillamente, generosamente a esta llamada del Señor. Con sus luchas, sí, pero también con sus inmensos gozos y consuelos. Muchísimo más es lo que se recibe que lo poco que se da. Muchísimo más. He tenido la suerte, por no decir gracia, de recibir de unos buenos hermanos anteriores a mí una formación, creo que bastante buena y sólida. Ya desde el principio, en los primeros años que llamamos noviciado y profesión temporal de 3 años, que es un periodo de unos 5 o 6 años, recibí, la verdad, unos ejemplos y una doctrina accesible, pero sólida. Sobre todo en la praxis de la vida cristiana. Después me enviaron a estudiar teología a Roma en la Pontificia Universidad Gregoriana con los jesuitas. Allí recibí, además de conocer Roma y todo lo que impacta a un joven, diríamos, de 25, 26 años, todo lo que puede impactar Roma, el Vaticano, ver el Papa, las basílicas, sobre todo el trabajo constante de 2 años estudiando, recibiendo, intentando asimilar todo lo que la Iglesia nos propone. Al volver me encargaron ya de ayudar a los otros jóvenes, menores que yo, para su formación. Y así he estado unos cuantos años, bastantes años, intentando compartir lo que yo había recibido y lo que iba asimilando, porque no se trata solo de estudiar 2 años y adquirir un título, sino después continuar años tras años con gusto, con afición, casi de una manera apasionada, compartir toda esa riqueza que es vida, la vida de Dios a través de la Iglesia, es decir, a través de otras personas, hombres o mujeres, que se han llenado de ese espíritu, de esa riqueza y que la comparten con nosotros. Y así he pasado en diversas actividades, lo que me ha confiado la obediencia, he pasado estos 70 años.
Muy bien. muy feliz, muy dichoso y dando gracias continuamente al Señor, además de ayudar lo que he podido a lo que se me ha pedido. Y bueno, yo constato la felicidad que el Padre nos pues comenta. Tengo poco de conocerlo, pero desde que lo conocí, una cosa que me llamó la atención siempre fue el carisma, ¿no? Esa mirada, esa energía que se irradia y que ciertamente cuando se tiene a Dios dentro y realmente se vive con Él, se nota, se emana. Y eso pues uno lo siente, y así lo he sentido desde que conozco al Padre, y ha sido todo un gusto y un placer. Muy bien, Padre, pues gracias por esta introducción. Me encantaría entonces ahora, si podemos entrar ahora sí en el tema de la contemplación. Si nos puedes hablar un poquito sobre qué es realmente la contemplación. La contemplación en el sentido de, para nuestra audiencia, que es un poco genérica, algunos sabrán el sentido de la contemplación, pero para otros el término será un tanto nuevo. Entonces, aunque suene muy básico, si podemos empezar con una explicación breve y luego ya ahondar un poco más. Para luego pasaremos a ver cuáles son las distintas formas de contemplación y por qué el Cister, que es justamente donde nos encontramos. Me preguntas qué significa para mí contemplar, contemplación. Yo diría que es intentar adquirir un conocimiento cada vez más íntimo, cada vez más amplio, cada vez más cierto de Dios, de la presencia de Dios. No solo un conocimiento teórico, sino un conocimiento experiencial. De alguna manera, convencerse cada vez, poco a poco, porque esto no se consigue en 2 días, sino que es una manera progresiva, pedagógica, que tiene Dios de irnos introduciendo a través de su Espíritu. Contemplar, por lo tanto, para mí es ir adquiriendo un conocimiento claro, concreto, de lo que es la presencia de Dios, eso que llamamos Dios, ese ser supremo que intentamos de alguna manera intuir de una manera más o menos clara, pero que nos conviene clarificar y nos conviene precisar y sobre todo experimentar, vivir. En ese sentido, yo creo que de ahí deriva, podríamos decir, lo que llamamos después la mística. ¿Mística qué es? Pues una contemplación progresiva que se va adueñando, apoderando, podemos decir, el espíritu que me va introduciendo en ese mundo invisible, pero real de Dios, y que más o menos aboca en una experiencia interior, intensa, profunda de Dios en mi vida. Eso sería para mí la contemplación. Podríamos decir que es una forma de ir encarnando el amor de Dios en el interior de uno, que no se quede nada más en palabras, que no se quede como algo externo, sino que realmente se interiorice a punto de que se encarne. Podríamos decir que es como elevarnos a ese nivel. De acuerdo, totalmente de acuerdo, sí. Eso, la experiencia de Dios, pero la experiencia de Dios que es verdad, Exacto. Que es vida, que es amor, que es libertad y que es en el fondo felicidad, plenitud. Muy bien, Padre, pues yo creo que esto nos da una idea muy clara, y creo que al auditorio y a nuestra audiencia, por supuesto, también, de lo que es estas dos palabras que hay veces se tornan confusas a la gente, que es la contemplación y la mística, ¿no? La mística hay veces se confunde con mucho esoterismo, ¿no? Y la gente suele confundir estas dos cosas. Entonces, esta clarificación que nos acabas de hacer, yo creo que ha sido importantísima y vital. Ahora me gustaría ver si podemos pasar a un siguiente punto, que lo he oído mucho como pregunta, y que la verdad es que creo que quién mejor clarificar esta pregunta que un místico, ¿no? Es, ¿cuál es la distinción entre estas distintas místicas?
Tenemos los carmelitas, tenemos a los franciscanos, tenemos a los benedictinos, etc. Y tenemos a los sisters. ¿Cómo podríamos explicarle a nuestra gente cuál es la diferencia? ¿Cómo elegir uno u otro? ¿Es un llamado? ¿Es una exploración? ¿Es un qué? Como para decir, pues quiero ser monje y quiero ser carmelita o quiero ser sister. Entonces, si empezamos por las distinciones y luego como que qué me lleva a uno y qué me lleva al otro. Adelante, por favor. Pues yo creo que para responder a esta pregunta un poco delicada, un poco fina, tenemos que centrarnos en una persona concreta que es Jesucristo. Todos los contemplativos, todos los que formamos de alguna manera esta fase, esta especie de la Iglesia, diríamos, esta faceta de la Iglesia que llaman contemplativos, todos estamos centrados en la persona de Jesucristo, como lo hacen también los demás cristianos, evidentemente. Si prescindimos de Jesucristo, nuestra contemplación no tiene sentido ninguno. Sería una contemplación al estilo de otras religiones que buscan la contemplación de otra manera, a través de otros medios y con otros fines. Pero para nosotros lo céntrico, lo esencial, lo que no se puede prescindir, ni carmelitas, ni dominicos, ni cartujos, ni benedictinos, ni cistercienses, es Jesucristo. Conocer a Jesucristo, dejarse impregnar, transformar poco a poco, identificarse con Jesucristo, para después en la vida imitarle, seguirle. Porque el gran contemplativo, el gran místico es Jesucristo. De ahí nosotros participamos por don suyo, por su espíritu, participamos de esa orientación contemplativa maravillosa de Jesucristo que vemos en los evangelios, cómo le gustaba retirarse, estar a solas, disfrutar a solas con su Padre. Que a veces solo nos fijamos en la actividad, en que hablaba, en que caminaba, en que le perseguían, en que le acechaban, en que todo eso, pero a veces olvidamos esa faceta íntima. Todo le venía de la unión profunda de Jesús con su Padre a través del Espíritu. Entonces, cada familia, diríamos, de contemplativos, pues se fija en una faceta concreta de Jesucristo. Tal vez los carmelitas se fijan más bien en la vida íntima, retirada de soledad, al estilo de San Juan de la Cruz o de Santa Teresa. Tal vez, qué sé yo, las dominicas o los cartujos se fijan en el aspecto puramente solitario, en que Jesús retiraba la soledad y allí vivía. Y sí, y es verdad, todo es bueno. La familia benedictina, a la cual una rama es nuestra familia del Cister, pues se fija tal vez en otros aspectos un poco más genéricos, podríamos decir. El aspecto comunitario, vivir en familia, es muy importante. Queremos formar una familia de hermanos que sentimos la misma vocación. Nos sentimos llamados a seguir a Jesús en una vida de familia, una familia pobre que vive de su trabajo, una familia que se quiere enriquecer con toda la sabiduría que la Iglesia, otros, los santos padres y tantos otros han legado, y una familia que ora, que canta unido a la Iglesia, de una manera un poco, diríamos, no diría ritual, sino auténtica, podemos decir. Nos reuniremos varias veces como familia para alabar, para ensalzar, para quedarnos, como diríamos, pendientes de la grandeza de Dios. ¿Cuántas veces repetimos en los cantos de la liturgia: qué grande eres, Señor? Grande es el Señor y muy digno de alabanza. ¿Cómo nos quedamos como pendientes? Mira, solo me basta contemplar un poco la grandeza de Dios y hacer que brote
esos sentimientos, esos afectos, gracias, gloria, alabanza a ti. Un poco, como nos dice la Escritura, que hacen los que están ya participando en la otra vida, en la que creemos. Entonces, detalles concretos, pues sí que los hay, pero son relativamente insignificantes. Lo esencial es la persona de Jesucristo y después intentar encarnarlo de una manera más o menos concreta. Pero cuando nos reunimos unos carmelitas y unos cartujos y unos benedictinos y unos del Cister, en el fondo coincidimos en un 90%, podemos decir. Después, pequeños detalles, sí. El Cister, pues tiene unas precisiones, podemos decir, unas notas un poco más características. Somos discípulos de San Benito, como los benedictinos, pero en el siglo XII hubo un movimiento espiritual de renovación y entonces surgió esta familia que llamamos Cister, porque vivían en un lugar de Francia que se llamaba Citeaux Cister, y entonces de ahí viene nuestro nombre. Pero puso unos matices concretos. Queremos vivir solo lo que San Benito nos dice. Queremos prescindir de otros añadidos que se han ido poniendo, diríamos, a la vida monástica. ¿Por qué? Porque el tiempo afecta un poco y entonces pues, los benedictinos pues, se vieron obligados por las circunstancias de la sociedad, de los tiempos, a adaptarse, diríamos. Entonces, en el siglo XII, con la reforma gregoriana, que llamamos de Papa Gregorio VII, pues entonces hubo un movimiento de renovación. ¿Eso en qué consiste? Pues dar más énfasis a la soledad, a la pobreza, al trabajo serio, auténtico, que dice San Benito. Los monjes serán realmente monjes cuando vivan del trabajo de sus manos. Y en vez de dedicar tal vez muchas horas a la oración, a la alabanza, hagamos un equilibrio entre oración privada, ante todo oración personal. No basta la oración oficial. Se necesita ser alimentada con la vida de oración personal. A eso añadimos el estudio, la lectio divina que llamamos, que consiste en alimentarse intelectualmente de toda la verdad, de toda la vida en que vivimos, en que estamos inmersos. Y ahí tenemos la Sagrada Escritura, tenemos la tradición, tenemos lo que han vivido y nos han enseñado tantos y tantos autores, San Agustín, Orígenes, San Gregorio, San Bernardo, en fin, todo eso que han vivido ellos, que nos han legado, todo eso nos puede vivir bien. E incluso autores modernos, como tenemos hoy cantidad maravillosos, que nos pueden enriquecer. ¿Quién puede decir que el Papa Benedicto XVI, por ejemplo, que no con toda la sabiduría que tiene, o el padre Karl Rahner, o el padre Henri de Libac, o tantos y tantos otros, que ahora lo podía citar, pero lo omito. Todo eso, además de otros autores, diríamos, no eclesiásticos. Tenemos muchos filósofos buenos que nos pueden ayudar. En fin, todo lo que sea ese acervo intelectual, nosotros lo queremos aprovechar. Pero después también queremos vivir en sintonía con la vida humana, ganándonos la vida con nuestro propio trabajo. Y cada comunidad pues tiene sus medios más o menos apropiados, actualizados para ganarse la vida. Entonces son pequeños detalles de acentuar unos puntos prescindiendo de otros que a nuestra manera, a nuestro pensar del Cister, sancionados por la Iglesia, porque la Iglesia, la autoridad de la Iglesia, lo llamamos el Vaticano, entonces revisa y aprueba o no aprueba algunas maneras concretas de querer vivir nuestra vida.
Pues Padre, muchísimas gracias por esta última explicación que nos da un espectro muy importante, creo yo, de no solamente lo que es las distinciones entre las distintas órdenes, sino muy puntualmente qué es el cister, ¿no? Qué es el cister y este equilibrio del que hablábamos sobre lo que significa llevar una vida pues un tanto ordinaria, que es el trabajo, combinado con la parte contemplativa. Y justamente esto nos lleva a nuestra siguiente pregunta, una pregunta que me hace mucho a la audiencia y que de alguna forma me gustaría igualmente que fuera contestada pues por alguien que lleva años, décadas en esta práctica. Y es, yo cristiano de calle, por un lado me preguntan, ¿para qué me sirve a mí el aspecto contemplativo? Que esa sería la primera pregunta, como para qué quiero yo integrar la parte contemplativa, ¿por qué no me basta o por qué no sería suficiente solo con ir a misa los domingos, regreso a casa y ya está, ya cumplí, como dicen muchos, ya cumplí, ¿no? Que esa es la frase que suelen utilizar. Y la segunda que queremos abordar en esta sección del programa es ver un poco qué le dirías tú a nuestra audiencia sobre cómo integrar la parte contemplativa en el día a día, en ese mundo lleno de actividades en el cual hoy por hoy la gente está desbordada. Tengo a las mamás que llegan y me dicen, pero es que ¿en qué momento? Me dice, si tengo en la mañana que dejar al niño, luego tengo que recogerlo, luego llevarlo a clase de no sé qué, y luego pues llegar a casa y hacer la comida al marido, limpiar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿en qué momento? ¿Por qué tengo que hacerlo y si tengo que hacerlo? Y si tengo que hacerlo, ¿cómo puedo integrarlo? Esas serían las preguntas, Padre. Si nos puede iluminar un poco en este sentido, se lo voy a agradecer. En la vida concreta, ¿cómo integrar la contemplación en nuestro día a día, en nuestras actividades? Porque no podemos pensar solo, pues tengo que retirarme a un lugar solitario, a un monasterio, a un no sé dónde, para pasar allí 2 o 3 días y pasar allí en oración, en contemplación, y ya con eso ya he practicado la contemplación. Pero después volveré aquí a mi rutina de cada día y aquí ya me olvido de todo aquello, sino no. Yo creo que debemos intentar integrar la contemplación en las faenas, en las actividades de cada día. Y para eso, pues lo mejor es volver otra vez a Jesucristo, como Jesús integraba todo. Estaba así ratos en oración con su Padre, pero después se entregaba allí a las actividades, a las necesidades, a las pequeñeces, porque cuántas veces estaría Jesús escuchando los lamentos y todos los pesares de aquella pobre gente. Mira, Jesús, que yo tengo este problema, que tengo un acreedor y me está explotando, me deja en la miseria, que yo tengo un hijo paralítico y he gastado la fortuna en los médicos y no consigo nada. En fin, 1000 y 1000, ¿cuántas horas estaría Jesús escuchando, atendiendo, consolando? Entonces nosotros yo creo que debemos intentar hacer lo mismo. Intentar que en las actividades de cada día, sea en las atenciones a la familia, en preparar, limpiar la casa, adecentar todo lo que pueda, adornarlo incluso, complacer al marido y a los niños, en fin, hacer todo lo demás, hacerlo, diríamos, con esa sensación de que estoy haciendo lo que Dios quiere de mí. Ahora quiere Dios esto, tranquilamente yo lo hago y ya está. Tal vez no me acuerde ni de Dios ni de darle gracias, sencillamente intento vivir, cumplir lo que Dios quiere de mí. Por otra parte, pues tenemos que pensar también que somos limitados, que tenemos también nuestras limitaciones y que a veces fallamos y que se nos va el genio, que preferimos, qué sé yo, pues no sé, disfrutar demasiado de la vida en el sentido mundano. Y entonces, ¿qué hacer? Pues reconocer humildemente, es verdad. Yo como cristiano voy a intentar acomodar mi vida lo más posible a la vida de Jesucristo, pero en esta vida concreta, tal como yo. A mí, que
que estoy en el mundo, que soy un estudiante o que tengo un trabajo, una empresa, no se me puede pedir que haga 4 horas de oración como hacen los monjes, por ejemplo, o cosa parecida, sino que yo viviré de alguna manera la presencia y el amor de Dios, así en concreto, tal como el Señor, tal en esta vida concreta. Y a este respecto, pues recuerdo una frase de una tal Magdalene de Brel, una gran convertida francesa del siglo pasado, que era atea, completa atea, hasta los 16, 17 años. Y entonces, de alguna manera, se interesó y tuvo una conversión, un encuentro maravilloso, no encuentro místico, sino un encuentro a nivel profundo con Jesucristo. Y entonces ella se entregó en la vida social, porque vivía en unos arrabales, en unos suburbios de París, disponible para toda la gente, con marxistas, con ateos, con toda la gente, diríamos, pues que le rodeaba. Y una de las frases que he leído de ella tiene una experiencia maravillosa de la vida, cómo integrar la vida de cristiano en la vida social, en la vida de cada día. Y una de las frases que recuerdo de ella dice: la alegría y el valor de una vida depende de la profundidad de nuestro compromiso en la vida. Tal como nos entregamos sencillamente, profundamente a la vida, tal como nos comprometemos a la vida, así es el valor y la alegría. Dice, y eso da igual, que seas monje, que seas sacerdote, que seas religiosa de clausura, que seas misionera, que seas padre o madre de familia, que seas un joven que quiere prepararse y entregarse a la vida. Dice, da igual las circunstancias en que vivas. Lo importante es la profundidad del compromiso con que vives esa vida. Yo creo que por ahí debemos enfocar un poco pues todo, cómo integrar pues esta vida, la presencia de Dios que hemos llamado contemplación, la presencia de Dios invisible pero real, integrarla y vivirla día a día con paz, con alegría, con humildad, con amor. Padre, muchísimas gracias por estas palabras, por estas explicaciones que no solamente creo que clarifican muchas cosas que hemos venido hablando en cápsulas anteriores, sino que además dan guías sólidas al cristiano en general y al no cristiano de qué es realmente el trasfondo de estos temas y qué es realmente donde tenemos que poner nuestra atención, nuestro objeto de atención. Y creo que tú lo resumiste de una manera muy magistral, que es la imitación de Cristo. Como lo decía De Campis, es la imitación de Cristo. Es darnos cuenta en el detalle, no en el genérico, en el detalle, qué es lo que Jesucristo hacía y cómo puedo yo replicar eso donde sea que esté, que es lo que el Padre nos ha venido explicando. Y Padre, yo le quería pedir si nos podría dar alguna literatura para la audiencia para que puedan leer estos temas con más ligereza, ya con una tacita de café, etcétera, en casa, ¿no? Y que puedan adentrarse a aquellos que realmente les interese el tema de la contemplación y de la mística. Pues la verdad es que hay bastante literatura. Realmente cuando uno tiene un poco de interés por estos temas, enseguida hoy, gracias a Dios, tenemos abundancia de literatura. Hay muchos que de una manera o de otra, sea los que han vivido en el claustro, sea los que viven en la calle, como he dicho anteriormente, de Madeleine de Brel, que realmente han encarnado, han hecho suya propia la mística, la vida de unión con Dios a través de las circunstancias en que vivían. Además de, por ejemplo, Madeleine de Brel, me estoy recordando ahora a este Padre nuestro que llamamos Don Bernardo Olivera. Este es un monje convertido argentino, de Argentina, que llevaba una carrera social, pero que un momento, yendo en autobús, sintió la llamada de Dios, la presencia de Dios.
y allí dio un giro completo a su vida y entonces pues ingresó en nuestra orden del Cister. Ha llegado a ser superior general de la orden. Durante 18 años ha guiado, ha orientado y ha hecho una obra muy buena. Además de eso nos ha regalado unos cuantos libros escritos de las charlas, las conferencias, en fin, de lo que él tiene en abundancia. Uno de ellos es lo que se titula Sol en la noche, editado por Monte Carmelo, aquí en Burgos. A ver, pongo el libro para nuestra audiencia, aquí lo tienen, para aquellos que estén interesados en conseguirlo, me imagino que lo conseguirán en Amazon o en eBay, o pues ahí tienen varios medios. Y padre, este libro en particular me imagino que lleva pues toda una explicación, lo que decíamos antes, no solamente de lo que es la contemplación y la mística, sino me imagino que muchas áreas que tengan que ver también con el cristiano, a lo mejor de calle, ¿no? Sí, en general, diríamos, no se rebaja, diríamos, a detalles concretos de la vida. En primer lugar, empieza explicando qué entendemos nosotros por mística. ¿Qué es la mística? Importantísimo. Después pasa al gran tema de Jesús, el gran místico, el místico por excelencia. Y va explicando, fijándose en muchos detalles de la vida de Jesús, en que aparece esa orientación, esa entrega, esa acogida, apertura del Padre hacia Él, de Él entregándose al Padre a través de su misión. Y después ya se fija en unas cuantas personas, particularmente monjas del Cister y monjes del Cister, que han vivido esa experiencia. Y a través de ahí, pues vemos realmente, pues si estos, a través de Jesús, han vivido esta relación íntima, ¿por qué nosotros no podemos vivir en esas circunstancias? Que a veces pensamos que la vida de esos monjes o monjas medievales era una vida extraordinaria, no, era una vida muy simple, muy sencilla, muy pobre, que tenían que compaginar, sí, experiencias íntimas de oración, pero con circunstancias muy dolorosas, muy penosas, porque no tenían los medios que tenemos nosotros hoy. Pues coordinaban, unificaban toda su vida, pero con ese deseo de unión con Dios, de sentir, vivir la presencia de Dios a través de Jesús en su vida. Más o menos por ahí va este libro. Muy bien, padre, pues fuera de esta recomendación que nos haces, que espero que al público le ayude, hay un autor por ahí que es famoso en los Cister. De hecho, creo que la orden Cister se hizo bastante famosa a través de este autor, que es curiosamente era británico, si no me equivoco, y luego terminó en Estados Unidos, rechazando un poco la situación de sus raíces y de su historia británica, y termina en un monasterio Cister en Estados Unidos, y estamos hablando ni más ni menos del famoso Thomas Merton. ¿Qué nos puedes decir rápidamente de Thomas Merton y qué uno o dos libros que nos pudiera recomendar para que la gente, a través de esos otros ojos de un hombre que murió en trágicas circunstancias, pues dejó su huella y de alguna forma pues hizo que el Cister, ¿no? Pues estuviera ahora en boca del mundo, ¿no? Que eso, pues no sé si para bien o para mal, pero así sucedió. Entonces, ¿qué nos puedes decir, padre, sobre esto? Thomas Merton es un personaje muy original. Sí, lo creo. Realmente muy original, extraordinario en unas facetas, en otras pues humano, como todos los demás, evidentemente, y realmente sí, ha sido una figura muy relevante en la historia, diríamos ahora, incluso de la Iglesia, pero sobre todo en la historia de la mística, en las relaciones entre el cristianismo y otras religiones, en fin. Era francés, más que inglés, era francés. Ah, mira. Creo que sí, puedo decir por lo que he leído de él. La verdad es que he leído no mucho, 3 o 4 libros, porque tiene una producción literaria inmensa, Sí.
y unas relaciones con toda clase de personas, filósofos, literatos, pintores, artistas, bueno, de todo. Entonces, ¿qué ha significado en concreto para nosotros, para nuestra orden? Pues la verdad es que relativamente poco. Ay, qué interesante. Sí, relativamente poco, porque diríamos, es tan original y diríamos, tan por encima de los demás, que es casi inaccesible para la mayoría. Pues en realidad preferimos los escritores que tenemos, San Bernardo y otros autores, Alredo de Rieval que tenemos, Guillermo de Saint-Thierry, y las místicas que tenemos de Herta, Gertrudis, Matilde, y entonces esos nos resultan más accesibles. Okay. Yo he leído Semillas de Contemplación, que me encantan, he leído El signo de Jonás, también, que es un diario donde iba explicando todas las tardes las impresiones que tenía allí dentro de la comunidad, eso, y así alguno más. Al final se retiró como ermitaño, allí en un rincón, diríamos, de la finca de su abadía, se llamaba Getsemaní, en Estados Unidos. Y allí, pues allí en aquella ermita, muy bien acomodada, la verdad es, por lo que me dicen, yo no lo he visto, pues allí escribía, oraba, bajaba al monasterio una vez a la semana, creo que los domingos, para reponerse, en fin, lo que fuera, y convivir con los hermanos, y volvía allí. Allí recibía cantidad de gente, escribía, en fin, vivía muy bien, pero entregado a lo que él creía su vocación. Podemos decir que hay 3 etapas más o menos en la vida de Merton. El primer Merton, recién convertido, que se entrega allí como trapense, allí a lo que la vida del 1948-50 era entonces la vida trapense, que no había existido todavía el Vaticano II con toda la renovación. Después ya le encargaron de la formación de los jóvenes. Maestro de novicios, tenía que dar conferencias y de ahí algunos de sus libros son las charlas, las conferencias que después se han publicado. Y después ya, cuando se entregó, diríamos, al ver la discriminación que había en Estados Unidos entre blancos y negros, se entregó a favor de los negros, de la liberación, podemos decir, de esa opresión que sentían. Y finalmente se entregó también y se encariñó muchísimo a las otras religiones, sobre todo del budismo y todo eso. Tanto que se dice que sí quiso dejar el cristianismo para pasar al budismo, pero que él no se atrevía, diríamos, como dicen algunos, por el escándalo que podría originar ese cambio así de mentalidad. En fin, es muy original. ¿Cómo murió? Lo sabemos de una manera trágica. No se sabe la causa última de esa muerte, pero en fin, lo vamos a dejar en manos de Dios. Yo recuerdo una anécdota con un compañero superior de aquí, del Cister de España, que él visitó, porque llevaron los restos desde Oriente, no sé dónde fue el congreso, a su abadía. Y allí está en una simple fosa, tumba, como los demás. Y este padre, este hermano, lo visitó. Y iba allí el abad actual, entonces, hace unos años, con ellos. El padre Merton, la tumba del padre Merton. Y el padre abad le dice, déjalo, que aquí está muy tranquilo, déjalo en paz. En fin, es un personaje extraordinario, pero como todos los grandes personajes, son muy discutidos. Muchos le alaban y muchos pues no le alaban, no le critican o lo que sea. Un poco como Jesús de Nazaret, el más amado y el más odiado. Como San Pablo, muy aceptado por unos, pero por otros, hasta se dice que fueron los mismos cristianos de Roma los que fomentaron el martirio de San Pablo, que no fueron los emperadores, sino que fueron algunos judaizantes que no aceptaban el plan de San Pablo y que intentaron y casi lograron hacer eso. En fin, son 4 ideas un poco sueltas sobre Merton.
Muy bien, muchísimas gracias. Con esto terminamos esta pequeña cápsula de vida contemplativa y yo quiero agradecer profundamente al Padre, pues no solamente el tiempo que nos ha dedicado, el tiempo que nos ha presentado, sino pues el espacio que nos has hecho, ¿no? Para poder tener esta pequeña cápsula informativa sobre un tema que nos es muy importante a todos nosotros. Padre, muchísimas gracias por estar con nosotros, por abrirnos la puerta aquí a la casa de todos ustedes, por compartir también la belleza del escenario. Les recomiendo que vengan porque es un escenario hermosísimo, el mar está aquí, los picos de Europa están atrás, entonces está como en medio de un espacio muy, muy interesante. Entonces, Padre, pues muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio. El placer ha sido mío, así que ojalá todos disfrutemos de tantas y tantas cosas como tenemos que Dios nos regala a manos llenas. Muchísimas gracias.